día de hoy. Me permito presentar a nuestra siguiente conferencista. Ella es la maestra Aurora León. Ella es vicepresidente de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Y bien, pues tiene un tema muy interesante, algo que muchos de ustedes habían comentado en algunos de los puntos donde tuvimos diálogo acerca de los contenidos, el tema de la alimentación y la actividad física. Doctora, bienvenida. Pues buenos días, tardes, no sé, ya son tardes. Muchas gracias por su invitación y me da mucho gusto estar aquí para poderles platicar un poco de otro tema de la nutrición. Como habrán visto, la nutrición tiene muchísimas áreas por las cuales uno se puede desarrollar como nutrióloga. En lo que a mí me respecta, yo llevo ya muchos años dedicándome a la nutrición del deporte. Ahorita que estaba escuchando a la doctora me dio mucha risa un comentario que dijo, y nos hacen mucho caso. Aquí es al revés, el deportista no nos hace nada de caso y está al pendiente de todo lo que ve a su alrededor y siempre está en búsqueda de qué hay nuevo y qué le dijo el coach, qué le dijo el entrenador, qué le dijo la tienda de suplementos. Y no, me encantaría decir que nos hacen caso, pero la verdad es que es una lucha constante porque el deportista lo que quiere es ser mejor a como dé lugar y lo que quiere es comer lo que sea y agarrar de donde sea, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarles eso. Les voy a platicar una embarradita general de lo que es la nutrición del deporte. ¿Por qué? Porque esta ciencia pues abarca también muchísimas cosas. Entonces, aquí con algunos puntos espero que les interese estos puntos que escogí porque creo que son los más importantes de la nutrición deportiva. Quería hablarles un poco o explicarles cómo va a ser la plática. Voy a hablar principalmente de algunos objetivos generales de la nutrición del deporte. Vamos a hablar un poco de la composición corporal. Ahorita estaban hablando de la composición corporal. Obviamente, en la edad de los deportistas, esa composición corporal se vuelve un tema importantísimo porque lo que quiere el deportista es generar masa muscular a como dé lugar y disminuir toda la masa grasa que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo cumplir los requerimientos de energía, que sería como el principal objetivo del nutriólogo. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar nutrición en la universidad, lo único que nos decían sobre la nutrición del deporte es, se van a mover más, hay que darles de comer más. Sí, eso es cierto, pero hay que ver cómo cubrir esas necesidades de energía. Vamos a hablar un poquito de la correcta nutrición antes, durante y después del ejercicio. Hablaremos también un poquito de cómo disminuir un poco las lesiones y las enfermedades en deportistas y al final una embarradita de cómo se puede hacer un buen uso de los suplementos deportivos, que es el tema que más les gusta a los deportistas y es lo que más les gusta estarse metiendo, ¿no? Primero que nada, digo, ustedes son periodistas y mi recomendación o mi objetivo es cada vez que voy a dar una plática, de decirle a la gente que me está oyendo que se acerquen lo más que puedan a información importante, evidencia científica. Sí hay que buscar, hablaban ahorita de muchos consensos, dentro de la nutrición del deporte existen muchísimos consensos hoy por hoy. Entonces, si van a querer indagar más sobre la nutrición deportiva, métanse a este tipo de webs donde les van a dar información muy, muy real, ¿no? Mencioné el American College of Sport Medicine, que es el ACSM, que es un organismo mundial que habla en general de todo lo que es relacionado con el deporte. En el Comité Olímpico de Estados Unidos, por mencionarlo, ¿por qué? Porque tiene dentro de su web, tienen muchísimos slides y páginas e información específica, fichas específicas destinadas a los atletas de qué comer, cómo comer, etcétera. El AIS es el Instituto Australiano de Medicina del Deporte, donde la verdad es que tienen evidencia enorme, es de los comités olímpicos del mundo que más se han enfocado en la nutrición, entonces tienen muchísima información disponible que está tienen acceso cualquier persona. Entonces sí los invito a que se metan a este tipo de sitios donde van a encontrar información real antes de escribir cualquier cosa, porque sobre todo en el medio de la nutrición deportiva la verdad es que hay muchísimo charlatán, hay muchos coaches, los mismos entrenadores, los mismos atletas que quieren dar recomendaciones. Entonces, me gusta empezar por ahí, ¿no? De que se metan a sitios donde tengan información real. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la composición corporal y la composición corporal ideal para el deportista. Aquí es bien importante empezar
cuando cuando me llega un deportista, cuando trabajo con deportista, es bien importante meternos mucho en el tipo de deporte que hagan. ¿Por qué? Porque aunque podemos hablar en general de lo que es una buena composición corporal en atletas, va a depender muchísimo del tipo de deporte que hacen. No es lo mismo la composición corporal de una persona que se dedica a la halterofilia, que levanta pesas, al corredor de fondo, al corredor que acaba de correr el maratón, que es flaco, alto, ¿no? O al nadador, o al triatleta, o al que hace taekwondo. Entonces es bien importante meterse mucho en el mundo del deportista y del deporte como tal, porque incluso dentro del mismo deporte puede haber variaciones grandes en cuanto a la composición corporal, dependiendo las distancias que compita. Por ejemplo, un corredor que corre fondo va a ser muy diferente su composición corporal a un corredor que corre pista, ¿no? Pero bueno, y es bien importante platicar con el atleta las metas específicas, porque a lo mejor nosotros podemos recomendarle algo, pero el atleta lo que quiere o lo que más le interesa es poder entrar en la categoría de menos de 70 kilos a como dé lugar. Entonces sí es importante tener esa inmersión en el tipo de deporte que están haciendo para poder entender cómo vamos a manejar la composición corporal. Aquí es el ejemplo que les daba. Dentro de un mismo deporte que es el atletismo, podemos encontrar, por ejemplo, a Bolt contra Kimetto, que es maratonista, y los dos son corredores, pero la composición corporal es totalmente diferente porque uno va a buscar tener una masa muscular muy, muy grande y por otro lado va a buscar tener el peso corporal más bajo para poder correr más rápido. Entonces es importante mencionar este tipo de características específicas por el deporte, ¿no? También el mismo deporte, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con triatletas y hace muchos años, cuando empezó el triatlón, por ahí de 1990, el deporte del triatlón era diferente. ¿Por qué? Porque no existía el drafting, no sé si más o menos conocen el mundo del triatlón, pero no existía el drafting, entonces era muy importante que el triatleta fuera buen nadador y buen ciclista, y ya se bajaba a correr hasta adelante y ya podía ganar. Hoy por hoy, cuando empezaron a meter el drafting y empezó a ser el deporte del triatlón más espectacular, digamos, entró a la Olimpiada y demás, cambiaron las reglas y muchas de esas reglas cambiaron para que entonces hoy por hoy el deporte, el nadador sale del agua, se va al grupo del ciclismo y como ya se permite el drafting, todos se agrupan en el ciclismo, entonces se vuelve una carrera de 10 kilómetros porque se bajan todos a correr al mismo tiempo. Entonces, hoy por hoy, la composición corporal que debemos de buscar en un triatleta es parecida a la de un corredor de fondo, porque necesitamos que corra muy, muy rápido, ¿no? Ya no es tan importante cómo sea o cuánta fuerza tenga en la bici, sino lo que queremos es que corra rápido. Entonces, son el tipo de cosas que hay que meternos antes de poder diagnosticar o de poder decirle al atleta cómo debería de ser su composición corporal, ¿no? Hablando ahora de los requerimientos de energía, les comentaba eso de que yo me acuerdo cuando estudié nutrición, que lo único que nos decían era eso, ¿no? O sea, tienes que comer más a como dé lugar. Eso le queda claro a la gente y muchísimos pacientes o deportistas que me vienen a ver, es muy curioso porque no nada más llegan a verme y me dicen, ¿qué crees? Estoy haciendo más ejercicio y estoy más flaco que nunca. Al revés, o sea, hay mucha gente que me viene a decir, ¿qué crees? Estoy haciendo más ejercicio que nunca y estoy más gordo que nunca. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que hacemos más ejercicio y tenemos que comer más. Pero ahí es donde entramos los nutriólogos deportivos. ¿Qué tanto más tienes que comer y cómo tiene que ser ese aporte extra de energía que te vamos a dar, ¿no? Entonces tiene que ser muy, muy equilibrado y tiene que estar de acuerdo a las necesidades que se van incrementando. Entonces, aquí voy a poner algunos ejemplos de cómo, este ejemplo me gusta mucho ahorita que mencionaron el ejemplo de las hamburguesas y demás. Esto es un poco lo equivalente a cuánta energía necesita un ciclista que está dentro del Tour de France. ¿Por qué lo pongo en hamburguesas? Porque ahí más o menos se dan cuenta de la cantidad de energía que se necesita. Aquí es donde viene el reto del nutriólogo, porque ¿cómo logramos que comen esa cantidad, no de hamburguesas, sino esa cantidad de energía durante un día? Y durante un día en el cual pasaron 6 u 8 horas arriba de una bicicleta. Entonces no se vuelve tan fácil y es ahí donde viene un poco la dificultad de cómo voy a crear un menú donde le pueda dar de comer esa cantidad de energía, además de que va a estar encima de la bici, ¿no? Entonces es aquí donde entra el nutriólogo de calcular exactamente cuánto es la energía extra que se le tiene que dar. Cuando estamos viendo los requerimientos energéticos de los atletas, es bien importante ver diferentes consideraciones que necesitamos, como cuáles. Tenemos que ver mucho la parte de antes, durante y después del ejercicio. Como les decía en el caso, por ejemplo, de la bici,
un ciclista que se dedica 8 horas a andar en bici al día, pues muchísima de su comida tiene que ser durante la bici. Entonces tenemos que encontrar incluso los alimentos que les podamos dar antes, durante la bici y después de la bici, ¿no? Aquí se vuelve un tema muy importante el timing de los nutrimentos. Este es todo un tema y podríamos hablar toda una plática del timing. ¿Por qué? Porque sí en la alimentación del deporte se vuelve muy, muy importante los horarios en los cuales les vamos a dar de comer a los atletas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le voy a dar antes de hacer ejercicio, porque ya se va a hacer ejercicio, entonces necesita la energía, qué le voy a dar durante y qué le voy a dar después. O sea, las necesidades nutricionales, por decirlo así, van cambiando según la etapa del entrenamiento en el que se encuentre, ¿no? Y vamos a aumentar o disminuir la carga según las etapas del entrenamiento que se encuentre también, ¿no? Hablando un poco de los carbohidratos, me gustaría hablar de todos los macronutrientes, pero vamos a hablar un poco de los carbohidratos porque es como un tema en el cual se hace mucho énfasis cuando un atleta hace ejercicio, ¿no? Voy a hablar un poco el antes, durante y después del ejercicio en cuanto a requerimientos de carbohidratos. Es bien sabido, o todo el mundo sabemos que los carbohidratos nos van a aportar la energía necesaria para hacer ejercicio. O sea, cuando hacemos ejercicio necesitamos más energía y la manera más fácil o más disponible, por decirlo así, va a venir de los carbohidratos. Entonces, antes de hacer ejercicio, lo que el cuerpo necesita es carbohidratos disponibles para ser utilizados mientras hagamos ejercicio. Después de hacer ejercicio ya se acabó los pocos depósitos o los muchos depósitos que teníamos de carbohidratos, ya se acabaron después de, por ejemplo, 8 horas de entrenamiento y lo que necesitamos con los carbohidratos es reparar ese glucógeno que se utilizó durante el ejercicio y volverlo a rellenar. Es como un vaso con agua que se acaba y hay que volverlo a llenar. Entonces, acabando de hacer el ejercicio, los carbohidratos van a tener como objetivo volver a rellenar las reservas de glucógeno. Y diariamente, pues son una fuente importante de energía del cuerpo humano. Aquí volvemos a los mitos, o que se habla ahorita un poco de los mitos hoy por hoy. Todo el mundo conoce las dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son malísimos, malísimos, malísimos y hay que quitar, y las dietas keto y demás, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que los carbohidratos son la principal fuente de energía. ¿A qué me refiero cuando digo la principal fuente de energía? Los carbohidratos es la forma más fácil o la forma de producir energía más fácil y la forma más fácil de mover al músculo. Sí existen otras maneras de obtener energía, pero no son ni las más sencillas, ni las más rápidas, ni las más fáciles. Entonces, hay que partir de ese punto antes de poder pensar siquiera darle a un atleta una dieta baja en carbohidratos, ¿no? Acá, siguiendo hablando de los carbohidratos, les paso una gráfica o una tabla que hace ahí está un consenso que hace el American College of Sport Medicine sobre cuánto es la cantidad de carbohidratos que se requiere para un atleta. Estamos hablando que si entrenas ligero, o sea, no estás entrenando, o sea, baja intensidad o pocas horas al día, estamos hablando de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso al día. Si se fijan, esto puede aumentar hasta 6 a 10 o incluso a 8 a 12. Se ve así muy fácil y a lo mejor no podemos entender, pero pensar que un atleta que pesa 60 kilos, 10 gramos sobre cada kilogramo que tiene, sean de carbohidratos, estamos hablando que 600 gramos de carbohidratos tienen que tener presentes en la alimentación, lo cual se vuelve muy, muy difícil incluso para el atleta, para comerlo, y para el nutriólogo para realizar la dieta. Entonces, este es como un dato nada más para recalcarles la importancia que tienen los carbohidratos y cómo puede subir sus requerimientos según las intensidades del ejercicio o las horas de entrenamiento al día. Este tipo, cuando hablo de alto, de 6 a 10 gramos o de 8 a 12, por lo general son dietas ya más específicas para un deporte de más larga duración. Por ejemplo, alguien que va a correr un maratón, los días previos al maratón se hace esa intervención en la dieta y se puede manejar un poquito el cambio de carbohidratos en su alimentación. Hablando un poco de proteínas, nada más voy a hablar de proteínas y de carbohidratos así muy rápidamente. Las proteínas se vuelve un nutrimento muy, muy importante. Hemos hablado o han hablado a lo largo del día de lo importante que es la proteína
para favorecer la recuperación muscular o la proteína como fuente del músculo, ¿no? Como vieron y como les explicaron ahorita, el músculo, se va perdiendo a lo largo de los años. Y el encargado de tener una buena masa muscular son las proteínas. Entonces, si no fomentamos el consumo de proteínas en el atleta, va a tener mucho problema en la recuperación del músculo. Cuando hacemos ejercicio, lo que pasa con las fibras musculares es que se rompen, se destruyen después de un entrenamiento muy, muy grande. Entonces, las fibras se empiezan a destruir y lo que hace la proteína es que va a ayudar a reparar esas fibras que se rompieron. Entonces, ¿por qué es importante decirles volvemos al timing? Ahí pongo después del ejercicio, el consumo de 20 a 25 gramos de proteína favorece la recuperación muscular. ¿Por qué después del ejercicio? Porque se ha visto que despuésito, acabando después de hacer ejercicio, tenemos una ventana de unos 20, 40 minutos en los cuales el músculo está ávido de recuperar el músculo perdido y está ávido de encontrar con qué reparar el músculo que se perdió. Entonces, ahí por eso tiene ese famoso timing de cuándo utilizar la proteína para que haya una buena formación muscular. Entonces, inmediatamente después de realizar la actividad física tiene más beneficios. Y antes de dormir. ¿Por qué antes de dormir? Porque se han visto que en la noche el atleta o el niño o la persona se relaja y va a fomentar la recuperación muscular. Entonces también se ha visto que antes de dormir puede ser benéfico el consumo de proteína, ¿no? Hablando un poquito, ya les hablé un poco de antes, durante y después, pero vamos a meternos más específico a cuándo o cómo modificar la dieta o qué tipo de estrategias podemos utilizar antes de una competencia. Por ejemplo, seguramente, no sé si han oído, pero antes, por ejemplo, de un atleta que va a correr un maratón, un triatlón, un Ironman, una etapa de ciclismo muy grande, oímos las famosas, es que va a comer pasta en la noche. Eso de que va a comer pasta en la noche o que le damos mucha energía un día antes, parte del principio que si nosotros logramos que pueda tener unas reservas de glucógeno mayor a las que normalmente tienen, esas reservas les va a durar más tiempo de lo que normalmente les dura. Si una persona va a hacer un maratón y llega al maratón con ese vaso de glucógeno totalmente lleno, vamos a lograr que no se acabe tan rápido. Entonces, sí existen cierto tipo de estrategias de nutrición en la cual cambiando la proporción o cambiando la cantidad de carbohidratos que se utilicen o que se consuman un día antes o 2 días antes o 3 días antes, según sea el caso de la competencia, va a ayudar esta estrategia a mantener los niveles de energía durante más tiempo y retrasando la fatiga. Uno de los objetivos principales de la nutrición del deporte, o uno de los objetivos que me gusta decirle a los atletas cuando me vienen a ver, es que vamos a lograr o quiero lograr retrasar la fatiga lo más que se pueda, ¿no? O sea, no lo voy a hacer correr más rápido, pero sí quiero que no se canse y tratar de que tenga energía todo el tiempo y nunca sienta esa baja de energía que muchos atletas sienten. Entonces, la carga de carbohidratos no debe representar un aumento de energía. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de que coman muchísimo más 2 días antes o que coman así. Hay gente que sí no entiende ese concepto y llega y me dice, es que comí una pasta Alfredo con salmón en la noche y me cayó pésimo. Nos le digo, a ver, yo te dije que aumentaras tu consumo de carbohidratos, pero no de grasas, ni de proteínas, ni que todo sea frito y la dona, y no va por ahí, ¿no? O sea, es importante hacer ese cálculo de tal manera que se le dé un poco más de carbohidratos sin que se aumente el consumo de energía total, porque en vez de darle 2,000 calorías de un día para otro le voy a dar 4,000, pues le voy a hacer más daño que bien, ¿no? Entonces es importante que se haga eso perfectamente individualizado y que se haga directamente con el atleta y que se pruebe las veces que más se pueda, ¿no? Muy probablemente la primera vez que yo le doy a un atleta una modificación en su alimentación y le doy una carga de carbohidratos, probablemente no le caiga muy bien, porque es un cambio muy drástico y es importante que poco a poco se vaya acostumbrando a este tipo de estrategias de nutrición, ¿no? Hablando del durante, pensando en atletas o en deportes que duran muchas horas, por ejemplo, un Ironman llega a durar 14, 15 horas, 16 horas. Entonces, ¿cómo voy a lograr que esas 14 horas del día el atleta tenga energía, pero aparte coma, porque necesita cubrir sus demandas de energía? Entonces, se vuelve también otra estrategia bien importante.
Si nos vamos a las referencias, si nos vamos a los estudios, encontramos esta tabla es de Asker Jukendrup. Asker Jukendrup es uno de los nutriólogos del deporte más reconocidos del mundo, y él llega a la conclusión donde dice que si vas a hacer ejercicio de 0 a 60 minutos, pues con pequeñas cantidades de carbohidratos tenemos, incluso enjuague bucal. Él tiene muchos estudios en los cuales demuestra que sin tomar carbohidratos, simplemente haciendo buches, por ejemplo, de una bebida dulce, una bebida isotónica de estas de deportistas, y escupiéndola, tenemos el mismo efecto que si lo estuviéramos tomando. Pero bueno, eso es como que menos de 60 minutos. Si el deporte va a durar de 60 minutos a 2 horas, se recomienda 30 gramos de carbohidrato por hora durante el ejercicio, que estamos ya hablando de una cantidad grande. Ahora, si nos vamos a más tiempo, de 2 horas a 3 horas, 60 gramos de carbohidrato. Y si nos vamos más de 3 horas, 90 gramos de carbohidrato por hora. Eso, si lo traducimos a comida, pues son ya una buena comida, que lo tienes que hacer durante la bici, por ejemplo, ¿no? O sea, se van a echar 6 horas en la bici, tienen que comer 90 gramos de carbohidrato por hora, se tienen que adaptar, tienen que practicarlo para que funcione de la mejor manera, ¿no? Pero en ese caso, ¿cómo tienen que hacer para poderlo comer? Pues hay que practicarlo, todo se puede. ¿Qué comen? Hay muchísima, de hecho las bicicletas hoy en día tienen hasta una manera de llevar como todo el lunch encima de la bicicleta. No traigo fotos, pero tengo muchas fotos donde se ponen todo, en los trajes, en las camisas, en los líquidos. Hay muchísimas maneras de consumirlo, pero se consumen, porque si no, no da. Ahora, esta es una tablita nada más curiosa, en donde dice la cantidad de energía que se gasta durante el ejercicio. Por ejemplo, el Ironman, ahí maneja que un atleta que está haciendo un Ironman tiene un desgaste durante la competencia de 9,000 calorías. O sea, 9,000 calorías durante el ejercicio. Obviamente no se deben de consumir esas 9,000 calorías durante el ejercicio, pero entre la carga de los días antes y lo que se está consumiendo durante, el chiste es que no le falte energía, ¿no? O sea, estamos hablando de, pues a lo mejor desde 6,000 calorías hasta 9,000, incluso ya estos deportes de allá ya son deportes de ultramaratón, donde están todo el santo día corriendo un día tras otro. Entonces, para que vean las demandas de energía que pueden llegar a tener un atleta y lo complicado que se vuelve la alimentación, ¿no? Ahora, después del ejercicio, existen muchísimas estrategias que dicen que el atleta se va a recuperar después de hacer ejercicio. Están todos los entrenadores y diferentes teorías donde dicen que, bueno, tienen que dormir bien, tienen que comer bien, tienen que hacer trabajo de resistencia, de estirar. Ahí realmente se ve la conclusión de qué es lo que realmente sirve. Lo que realmente sirve para recuperarse es definitivamente la alimentación, una buena alimentación después de un ejercicio intenso, llamémoslo competencia o día a día. O sea, hay muchísimos atletas que entrenan 3 veces al día. Yo tengo muchos atletas que entrenan 3 veces al día, entrenamientos muy, muy fuertes. Entonces, si no se han recuperado del primer entrenamiento, ¿cómo van a estar listos para el segundo entrenamiento? Entonces, sí, definitivamente la alimentación juega un papel muy, muy importante para una buena recuperación. Obviamente, unas buenas horas de sueño pues ayuda mucho, y se ha visto mucho que todos los calcetines de compresión y demás también van a ayudar al músculo, ¿no? Entonces, aquí vienen como algunas estrategias de recuperación muscular que se usan mucho. Obviamente acaba el partido o el entrenamiento, hidratación, el jugo de cereza ácida que también se ha visto que ayuda a desinflamar, proteína, despuesito lo que hablábamos, proteína más carbohidratos, probablemente agua fría, una buena comida y compresión y un buen sueño, ¿no? Pero bueno, todo eso junto, pensando que un atleta de alto rendimiento puede tener 3 entrenamientos al día, pues esto lo tiene que hacer 3 veces al día y muy bien hecho para que no haya deficiencias de alimentación y que se recuperen más rápido, ¿no? Ahora, hablando un poquito del siguiente punto, vamos a hablar de los suplementos deportistas, de los suplementos que existen deportivos, que esto es como un tema donde siempre que voy podríamos hacer una plática completita solo de un solo suplemento, pero bueno, ¿para qué son los alimentos o se deben de usar los suplementos alimenticios? Pueden ser utilizados para cumplir algunas metas, sí, pero no siempre, ¿no? Ahorita hablaron en la otra plática de que para los adultos mayores se necesitan
los suplementos de vitaminas, minerales. En los atletas muy probablemente sí, en algunos casos, pero hay que también estar conscientes de cuándo es el caso y cómo se deben de recomendar. ¿Qué es un suplemento? Pues aquí es una definición muy básica, que es un alimento, componente alimenticio, nutrimento, compuesto no alimenticio que se ingiere a propósito, además de una dieta habitual. Esto es importante, además de una dieta habitual, con el objetivo de lograr un beneficio específico para la salud o el rendimiento. Lo que es un hecho es que todos los atletas que me vienen a ver lo que quieren es información, qué es lo que se tienen que tomar y cómo se lo tienen que tomar. Entonces, sí es importante que cualquier nutriólogo o especialista que atienda a deportistas esté muy informado de la cantidad de nutrimentos, de suplementos que existen y cómo o cuáles van a beneficiar, ¿no? No, el complemento va a complementar una comida y el suplemento va a ser además de la comida. Entonces, en estos casos estamos hablando más que nada de suplemento, ¿no? Porque yo quiero o mi objetivo es que el atleta tenga una alimentación equilibrada y que el suplemento refuerce ciertas cosas. Complemento va a ser, por ejemplo, en caso dado de que la dieta no sea suficiente, entonces le voy a dar algo para complementar y que logremos el total, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, hay que acercarse a evidencia científica, existe, acaban de sacar este consenso del Comité Olímpico Internacional, que aparte lo pueden bajar gratis y viene mucha información de el buen uso de suplementos que lanza el Comité Olímpico Internacional. Cuando hablo de suplementos me gusta como aclarar o entender un poquito cómo están divididos. El Instituto Australiano del Deporte, el Comité Olímpico de Australia, fue el primero en clasificar los suplementos y hizo 4 grupos un poco para que cada especialista en la nutrición pueda entender y pueda tener acceso a eso. Este también está muy, muy accesible, en cualquier lado lo pueden revisar. Y aquí esta división de 4 grandes grupos se dividen así. El grupo A son los suplementos aprobados. Luego vamos a ir a los suplementos que están prohibidos y demás. Pero bueno, el grupo A son los suplementos aprobados. Y si nos metemos, básicamente aparecen estos: bebidas deportivas, geles de glucosa, barras deportivas, suero de leche, beta-alanina, multivitamínicos, jugo de betabel, probióticos, cafeína, creatina. Sí. ¿Eso es solo para los deportistas o en general? Está hecho para los deportistas definitivamente y ¿por qué se manejan aprobados? Porque hay evidencia científica que demuestra que sí funcionan o que tienen un aspecto benéfico para el deportista. Sí, para el deportista, para una persona sedentaria no los vamos a llenar de geles de glucosa ni de creatina, ¿no? Pero es para la gente, dependiendo de los objetivos, cada suplemento tiene un objetivo diferente, ¿no? Pero a lo mejor lo vemos como muy X, bebidas deportivas, pues eso no lo considero como un suplemento, y es un suplemento que sirve y que funciona y que se ha probado y que se ha comprobado que tiene beneficio en el deporte, ¿no? Entonces estos son los que están aprobados. Estos son los que están en consideración. ¿Qué quiere decir? Que hay estudios que dicen que sí funcionan y estudios que dicen que no funcionan. Entonces, pues ahí está como consideración y hay que ver si sí o si no. Pero bueno, aquí está la L-carnitina, que esa también está súper de moda, que todo el mundo quiere tomar, el HM-beta, el aceite de pescado, el calostro, la glutamina, la ribosa, y hay muchos más, O sea, es el abrir este documento del Instituto Australiano y ver todos los suplementos que están en el grupo B. El grupo C, hay muchísimos, creo que este es el que más grande es, donde dice que hay todos los suplementos sin evidencia científica. Si nos metemos a cualquier tienda de suplementos, vamos a ver lleno todas los anaqueles de este tipo de suplementos. Son millones que están ahí, que se venden, que todo mundo a lo mejor puede decir que funcionan increíblemente bien y está comprobado que no hay una sola investigación en la cual digan que funciona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y antes de tomar o de recomendar o de sugerir el uso de cualquier suplemento, pues que sepamos si tiene evidencia científica y si sí está comprobado, estudiado de que funciona o no funciona, ¿no? Por último están los suplementos prohibidos. Este es un grupo enorme, la mayoría son medicamentos, drogas más fuertes en las que obviamente está aquí involucrada la WADA,
La WADA es el organismo de antidoping, y cualquiera de estos productos que aparezcan en las pruebas de orina o de sangre de un atleta, pues se verán castigados muy fuertemente. No sé si acaba de salir que castigaron a Lupita, la marchista, por mucho tiempo, creo que 2 años, y no me acuerdo qué sustancia era, pero era una de estas sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo si somos especialistas en deportistas y tenemos a nuestro cuidado deportistas. Es bien importante saber qué recomendar, porque ¿con quién se van a venir? Pues se van a venir contra el nutriólogo que le recomendó la testosterona, ¿verdad? Bueno, no sé quién le puede recomendar la testosterona, pero bueno, en caso dado. Entonces hay que tener mucho cuidado e informarnos bien antes de poder sugerir que se tomen algún tipo de estos suplementos prohibidos, ¿no? Un dato curioso, antes la cafeína estaba en este grupo. La cafeína estuvo muchísimos años como un suplemento prohibido. Hoy por hoy está en el grupo A. ¿Por qué? Porque ya no está prohibido, pero sí es algo que funciona, ¿no? Por eso estaba prohibido, yo creo. Entonces, por ejemplo, la cafeína es un suplemento que funciona, que se ha visto que retrasa la fatiga, que puede ayudar a tener un mejor rendimiento y que es muy utilizado entre los atletas. Entonces hay que saberlo utilizar también, ¿no? Los suplementos, no todo el mundo lo necesita, eso es un hecho. Antes de consumir un suplemento hay que preguntar lo que les decía, cómo funciona, si es seguro, si es efectivo, si ha sido probado, si es legal, si es ético su uso, porque esa es otra parte, la parte ética en los atletas no generalmente juega un papel importante. Si interactúa con otros medicamentos, que si hay una diferencia, etcétera, ¿no? Es bien importante que analicemos todo antes de poder recomendar un suplemento. Aquí yo quería hablarles un poco, ya hablamos mucho de cómo la proteína puede ayudar a la recuperación y a la buena reconstrucción muscular. Acá es un estudio, ahorita son varios slides de un estudio, en los cuales se utilizó la leche como una bebida de recuperación. Dentro de los suplementos que están aprobados y que sirven, si se acuerdan, aparecía ahí el suero de la leche. El suero de la leche es una proteína bien importante que tiene la leche. La leche cuenta con 2 proteínas, el suero de la leche y la caseína, y el suero de la leche está como dentro de los suplementos que funcionan. Aquí es un estudio rápido donde se utilizó la leche como post-ejercicio, o sea, como un alimento post-ejercicio para la correcta recuperación del músculo. Hay unos cambios notables y grandes en cuanto a la composición corporal, la masa muscular se ve beneficiada mucho. En este caso incluso se ve disminuida la composición corporal de grasa. Pero bueno, yo quería mencionarles esto, sobre todo ahorita que estaba escuchando también la plática del doctor, donde empezó a hablar del tipo de bebidas lácteas que hoy por hoy se utilizan, las bebidas de soya, la leche de arroz de coco, de no sé qué tanto. Obviamente, en cuestiones deportistas y recuperación de ejercicio, pues no es lo que buscamos. Yo busco en la leche o en cualquier alimento la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es la encargada de recuperar la masa muscular. Todas estas bebidas, si alguien llega y me dice, oye, ¿y si me tomo una leche de almendra acabando de entrenar? Pues no, qué bueno que sepa rica, si la quieres tómala, no pasa nada, pero no estamos cumpliendo los objetivos que tiene el consumir el suero de leche acabando de entrenar, ¿no? Esto un poquito también hablando, ya hoy por hoy hay leche deslactosada, que mucha gente es su primer consternación de, bueno, es que yo soy intolerante a la lactosa, como dijo también la doctora, se hacen intolerantes a la lactosa a lo largo de los años por quitar el consumo de la leche. Pero bueno, lo que buscamos nosotros como nutriólogos del deporte es la proteína de la leche, entonces podemos conseguir leches deslactosadas, descremadas, etcétera, para poder cubrir el buen consumo de proteína por parte de la leche, ¿no? Finalmente, bueno, esto sería todo, sé que faltan muchísimas cosas, pero los invito, si están interesados en saber más de la nutrición deportiva, de este curso que se está dando, es en línea, donde tenemos ponentes de muy buena calidad de todo el mundo para informarse de la nutrición deportiva.
Y bueno, los dejo, no sé si tienen alguna pregunta, creo que sí tenemos tiempo para preguntas o no sé. Sí. Aurora, yo la verdad es que aprecio mucho tu información, pero me gusta ser muy honesta. Siento que para la población en general no nos es de utilidad porque, digo, yo te puedo decir mi experiencia o ejercicio de toda mi vida, pero no soy un atleta de alto rendimiento. Que a mí me gustaría saber cómo concientizar a la población, cómo convencer a la población de que una dieta balanceada, a un lado de una actividad diaria de ejercicio productivo, no de que lavé y subí, bajé y eso ya es mi ejercicio, Pues nos puede ayudar sí. para revertir esta falta de interés en el ejercicio y que al mismo tiempo contribuya con el sobrepeso. Pues mira, yo creo que al revés. Hoy en día, o sea, todo lo ahorita que estábamos viendo las pirámides, no sé si se fijaron, pero la base de la pirámide, antes de decir que era lo que más necesitaba, decía actividad física hasta abajo. Entonces, yo creo que, por lo menos a mí, mi objetivo es lograr que la gente se mueva, aunque sea básico, o sea, esto me queda claro que esto es para deportistas de un poquito más del alto rendimiento, pero eso no quiere decir que esta alimentación no se pueda transmitir, por eso hablaba de la leche, o sea, no necesitamos un suplemento de suero de leche acabando de entrenar, con que tomes leche va a ser el mismo objetivo y vamos a lograr una buena reparación del músculo, vamos a lograr que el músculo se esté ejercitando, pero sobre todo lo que me gustaría a mí que se quedaran de esta plática es que necesitamos hacer ejercicio y que la población y la obesidad que existe en este país se la achaco más a la falta de actividad física que a la mala alimentación. Entonces, ¿Cómo convencer? ¿Qué le tienes que decir a este pueblo para que le quede claro? pues yo creo que toda la suma de lo que hemos dicho hoy va, o sea, ahorita en la parte de la geriatría se dieron cuenta de lo importante que es tener una buena masa muscular cuando envejecemos, de lo que es tener, lo importante de tener una buena masa ósea, y si no hacemos ejercicio a lo largo de la vida, vamos a llegar a una vejez que vamos a tener todos esos problemas. Entonces, vamos a tratar de fomentar la práctica del ejercicio como una parte de la pirámide alimenticia donde se recomienda la comida, pero se recomienda el ejercicio como la base de la pirámide, ¿no? Entonces, mi objetivo en la Federación de Nutrición Deportiva sí es tener información importante para los atletas que buscan esa información, pero nuestro objetivo es tratar de activar a la gente y tratar de lograr que la población mexicana sea una población más activa. Y ese sería como el objetivo de la federación. Hemos trabajado con el Seguro Social, con el Comité Olímpico, etcétera, pero lo que queremos es precisamente activar a la gente para poder lograr disminuir esa obesidad que existe en este país mediante la actividad física y mediante tener una buena alimentación equilibrada, balanceada y fomentando el buen consumo de proteína, de carbohidratos, de todo, porque como dicen los mitos hoy en día es quitar todo. Y hay que comer, pero hay que comer una alimentación básica, equilibrada, junto con la activación física, ¿no? Se recomiendan 150 minutos de actividad física a la semana como mínimo indispensable. Pero bueno, espero que ese sea el objetivo. Eso sería. Un aplauso para la doctora Aurora León. Y ahora que decía esto de los 150 minutos a la semana y bueno, el tiempo que tienen que hacer, yo me imagino que los niños tienen un porcentaje alto de ejercicio que deberían de realizar, y en problemas como la contingencia de hoy está prohibido que los niños salgan al patio y que se muevan y que corran. Bueno, en fin, doctora, muchísimas gracias. Esto es para ti, el programa. Muchas gracias.